se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta alegría aún nos queda, denunciar a fuego y gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Y los invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Malaquías, en el capítulo 3 y versículo 1, hablando del mensajero que iba a preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. Dice así: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con esta profecía que se cumplió en los tiempos de Jesús, he aquí yo envío mi mensajero, se estaba refiriendo a Juan el Bautista, que iba a preparar el camino al Señor Jesús. Algo de este mensajero hemos compartido en los programas anteriores, que iba a vivir en el desierto, iba a vivir en la naturaleza, tenía que tener una alimentación muy perfecta de acuerdo a la labor que iba a realizar. Comía miel Juan y langostas. Y dice la Escritura que cerró todas las avenidas de su alma para que el enemigo no lo hiciese caer, porque representa a aquellos que van a estar preparando el camino del Señor, pero ahora en nuestros días. Y estudiamos un poquito su vida de abnegación que tenía Juan. Pero ahora vamos a hablar también de este mensajero, Juan, pero que está representado por Elías, porque Juan es el segundo Elías, y en la vida de este hombre grande, poderoso, lleno de fe, vamos a encontrar un modelo para estudiar en cuanto a la salud, en cuanto a la mente, al poder de nuestra mente y las enfermedades. Y nos sirve este ejemplo porque en Santiago 5:17 dice así acerca de Elías, el mensajero que también está representado para el tiempo del fin, los que no van a morir, porque Juan el Bautista representa a aquellos que son decapitados, a los mártires, pero Elías representa a aquellos que van a estar vivos cuando Jesús venga. Y dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Así que la Escritura nos muestra que era como nosotros, que tenía pasiones semejantes a nosotros. Y vamos a ver cómo este hombre decayó, a pesar de su poderosa fe, fue afectado de una gran depresión, que vamos a continuar, porque no lo terminamos la última vez, ya que nuestro estado mental, nuestro estado de ánimo, nuestros sentimientos pueden afectar nuestra salud, pero también puede ser, cuando estamos alegres, cuando estamos contentos, puede ser un gran remedio. Y vamos a ver cómo el cerebro trabaja con sustancias químicas que nos ayudan como remedios para nuestras enfermedades. Las tenemos en nuestra cabeza, y cómo se pueden activar a través de nuestra mente. Vamos a verlo, porque la alegría activa determinadas
neuronas en nuestro cerebro. Y la tristeza, por ejemplo, provoca hasta cáncer, provoca problemas a los huesos, artritis, la gota y distintas enfermedades, como lo vimos también en los programas anteriores. Decía en Proverbios 17:22, decía: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y vimos un poco acerca de las enfermedades de los huesos. Pero vamos a ver este hombre tremendo, este ejemplo que nos da Elías. Entre las montañas de Galaad lo encontramos a él, al oriente del Jordán. Moraba en los días de acá un hombre de fe y oración, dice el profeta Sebaí en la página 87, cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía en Israel. Así que el propósito de que fuese levantado este hombre era detener la apostasía y preparar el camino a nuestro Dios. Elías se sentía abrumado de pesar por la situación espiritual del pueblo. Él no procuró ser mensajero del Señor, sino que la palabra del Señor le fue confiada a él. Elías no pidió disculpas, tenía una posición muy fuerte cuando se presenta delante de Acab. Incluso vemos la intervención divina cuando le es traída comida en el desierto por los cuervos en forma milagrosa. Así que tenemos en esta historia, en este relato bíblico, los eventos que vamos a tener que vivir nosotros como pueblo antes de que Jesús venga. Y se consideraba con un odio intenso al profeta Elías porque desenmascaraba la apostasía. Y le fue dada una orden diciéndole: levántate, vete a Sarepta de Sidón y allí morarás. He aquí, yo he mandado allí una mujer viuda que te sustente. Y ahí vemos que no fue enviada a Israel Elías, sino que fue enviado a una tierra pagana donde una mujer que era viuda, pero que vivía de acuerdo a la poquita luz que tenía, fue favorecida del cielo porque vivía lo que sabía. Muchas veces nosotros no vivimos el conocimiento que tenemos. Y fue enviado también esa mujer para probar la fe de Elías y la fe de la mujer, de esta mujer, ¿no es cierto?, que de Sarepta. Y conocemos nosotros la historia, cómo Dios le había dicho la promesa que no iba a escasear la harina en la tinaja, ni el aceite en la botija, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que hasta que el Eterno Dios le dijo: envíe lluvia a la tierra. Y conocemos de que no faltó esa promesa y que el niño que tenía, el hijo de la viuda, se murió. Y el hecho de que Dios haya permitido esa muerte era para probar la fe de ella y para probar la fe de este hombre tremendo que recibió alimento de esta mujer. Así que en esta historia vamos a ver de que nuestra fe va a ser probada. O sea, nuestra confianza, nuestra mente que haya madurado esa fe en Dios a través de la Escritura, va a llegar un momento en la historia de este mundo que vamos a ser probados, como fue probado las personas de poco conocimiento, como la mujer, la viuda, que era mujer pagana, pero fue probada. Pero nosotros como pueblo, como iglesia, también va a ser medido nuestro cristianismo, cómo está nuestra mente desequilibrada o está en forma conectada con Dios. Y eso se ve por la vida cotidiana de la preparación que nosotros debiéramos estar practicando en estos días de paz que todavía tenemos y que luego viene la tormenta sobre el mundo. Y no solamente fue probado Elías, sino que lo vemos en la vida del Divino Maestro, como la abnegación, como la templanza, como el dominio propio que él mostró en esta vida, se lo quiso inculcar a sus discípulos también. Porque Elías comía poco, porque comía solamente pan, que la viuda hacía con el poquito de harina y el poquito de aceite. Por ejemplo, lo encontramos al Divino Maestro, que comía muy poco, en Mateo 14:17. Y dice así: y ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Imagínense
5 panes y 2 peces para una cantidad de personas que eran 13 por lo menos, los 12 apóstoles y Jesús. O sea, quiere decir que ellos comían muy poco. Acá voy a leer en el Deseado de toda la gente, en la página 257, lo que quería hacer Jesús al llevar a Elías al extranjero, o la enseñanza que Jesús quería darle a los que se dicen ser sus discípulos. Dice así: mientras educaba a sus discípulos, Jesús solía apartarse de la confusión de la ciudad, a la tranquilidad de los campos y las colinas, porque el propósito de Dios es que abandonemos las ciudades, y las enseñanzas lo llevaba fuera a los campos y a las colinas. Y sigue diciendo, porque estaba más en armonía con las lecciones de abnegación que deseaba enseñarles. Y toda nuestra vida, no solamente Elías, no solamente la viuda pagana, sino que también nosotros, Dios quiere que nosotros tengamos una lección de abnegación en nuestro cuerpo y también en nuestra mente. En el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, en la página 70, dice: cuando Cristo se veía más fieramente asediado por la tentación, no comía. Vean qué interesante, dice que cuando era atacado por el enemigo, tratando de hacerlo caer, dice que se abstenía de alimento, que no comía, se entregaba a Dios, y gracias a su ferviente oración y perfecta sumisión a la voluntad de su Padre, salía vencedor. Así que todo esto nace de la comunión que tenía Jesús con Dios, nace de su mente conectada con el Creador. No solamente vamos a entender que afecta a nuestro cuerpo en la salud, en las enfermedades, en nuestro estado mental, sino que además, si está bien cultivada, nuestra mente nos va a acercar, nos va a comunicar con el Salvador, con nuestro divino Padre Celestial. Y en el Deseo de toda la gente, página 385, más o menos recalca la misma idea. Jesús explicó entonces a sus discípulos que su propia vida de abnegación era un ejemplo de lo que debía ser la de ellos, llamando a su derredor, juntamente con sus discípulos, a la gente que había permanecido cerca, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. O sea, lo que le pasó a Elías en cuanto a la abnegación de comer pan solamente, y la viuda, era un ejemplo de abnegación, una vida de abnegación que debe llevar todo discípulo de Jesús de todos los tiempos. Por eso que dijo el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, negarnos del pan engañoso que vende en los supermercados, abstenernos de todo lo que el mundo nos ofrece en cuanto a la comida, los hábitos y los actos. Y dice: y tome su cruz cada día y sígame. Entonces tenemos que estar dispuestos nosotros a renunciar a muchas cosas por amor a nuestro Salvador. Por eso que dice que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios, Apocalipsis 14:5, y dice que el sello del Dios vivo será puesto únicamente sobre los que tienen su carácter a la semejanza del Salvador Jesús. Así que este tema de la mente, de la comida, de la abnegación, de la temperancia, debe concluir con un carácter sin mancha para formar este grupo especial. Para allá tenemos que apuntar. La gran masa de cristianos profesos, dice Elena de White, sufrirá una amarga desilusión en el día del Señor. No tienen en sus frentes el sello del Dios vivo. Por ser tibios e indiferentes, deshonran a Dios mucho más que el incrédulo declarado. Se mueven a tientas, en tinieblas, cuando podrían andar en la claridad meridiana de la palabra, guiados por aquel que jamás se equivoca. Por eso, mis hermanos, que este estado mental que tenemos debe ser poderoso en fe, en confiar, para ser guiados por aquel que jamás se equivoca, dice acá. Debemos contemplar al hombre Cristo Jesús,
en quien habita plenamente la perfección de la justicia y la santidad. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el hombre modelo. Su experiencia es la medida de la experiencia que nosotros debemos obtener. Su carácter es nuestro modelo. Por lo tanto, apartemos nuestra mente de las perplejidades y las dificultades de esta vida y fijémosla en Él, para que mediante la contemplación podemos ser transformados a su semejanza. Dice Dios nos cuida, página 363. Y eso fue lo que vimos un poco en el programa anterior, cómo la depresión, cómo las ansias van desvaneciéndose cuando por la fe nos conectamos con Dios, cuando por la fe contemplamos al autor y consumador de nuestra fe, y que su experiencia es la medida de la experiencia que nosotros debemos obtener, el mejor antidepresivo, y eso trabajaba en nuestra mente. Por eso que debemos abandonar todo lo que hemos aprendido en el mundo y tener ahora la mente de Cristo, desconfiar de aquellas enseñanzas pasadas, porque Elías le entregó todo su ser, su corazón, su vida, se confió en la dirección divina y fue a Sarepta y se encontró con esta mujer. En el Deseo de toda la gente, en la página 215 dice: lo primero que debe aprender todos los que quieren trabajar con Dios es la lección de desconfianza en sí mismos. Entonces estarán preparados para que se les imparta el carácter de Cristo. Así que lo que debemos aprender, nuestra mente debe aprender, es no confiar en mis capacidades, en lo que yo puedo, porque el Jesús que nos muestra la Biblia, que nos muestra el Espíritu Profecía, era un varón de dolores, experimentado en quebranto, experto en la temperancia, experto en la abnegación, y lo demuestra a través de toda la Biblia, en la persecución de Jeremías, cuando huye, cuando está en la mazmorra, cuando están los discípulos en el campo, dice que tenían hambre, cuando Jesús está en la higuera, por ejemplo, también, dice en Mateo 21:18, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Jesús nos presenta la Escritura de que en varias oportunidades tenía hambre. Cuán distinto hoy en día a la alimentación y de la obesidad, que vamos a hablar un poquito, cómo la gente piensa que es de pobre tener hambre. Y cuando llega, no se puede tener 4 o 5 horas entre comida y comida, comen entre horas, porque para ellos es algo degradante. Sin embargo, la Escritura nos muestra que Jesús en varias ocasiones tuvo hambre. En el versículo 19 dice: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Bueno, nosotros también sabemos que hay una enseñanza espiritual que la higuera representa al pueblo judío, al pueblo de Israel, que no dio fruto. Pero también era una enseñanza literal de que Jesús tenía hambre, fue a la higuera y no comió. Así que la parte de abnegación, en toda la Biblia y en la vida de Juan, que comía solamente miel y langosta, una dieta muy restringida, la encontramos en los distintos profetas y la encontramos en Elías, una lección de abnegación para todos los tiempos, y los nuevos Elías modernos que van a preparar el camino al Señor, como lo hizo, ¿no es cierto?, Juan el Bautista, el segundo Elías. ¿Y por qué esta preparación es importante? Bueno, en 1 Reyes, capítulo 18, 41, nos habla por qué es importante, porque viene la lluvia. Entonces Elías dijo a Acab, dice la Escritura: sube, come y bebe, porque una gran lluvia suena, le dijo el profeta. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, se postró en tierra con su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo: no hay nada. Elías le dijo: vuelve 7 veces. A la 7ª vez, el criado dijo: veo una pequeña nube como la palma de una mano que sube del mar. Elías le mandó: ve y di acá unce y desciende, para que la lluvia no te ataje. En eso el cielo se oscureció con nubes y viento,
y hubo una gran lluvia, y Acab subió y se fue a Jezreel. La mano del Eterno se posó sobre Elías, quien se ciñó y fue corriendo delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Él avanzó una distancia tremenda, muchos kilómetros, corriendo el profeta, porque había sido fortalecido su cuerpo. Además, esta experiencia de mandar al siervo 7 veces no es una casualidad. Él había fortalecido su mente con la confianza en Dios ya desde hace muchos años atrás. Lo mismo el pueblo remanente final tiene que aprovechar este tiempo, estos días de gracia, para prepararse física y mentalmente, porque viene la prueba de nuestra fe, la prueba de nuestra confianza en Dios, incluso si está amenazada nuestra propia vida. ¿Y cómo lo hizo Elías? Bueno, primeramente con la ayuda de Sarepta, el niño se muere y entonces recibe la orden, se sube arriba del muchacho una vez para calentarlo, para que resucitase, y no pasaba nada. Lo hizo por una segunda vez y el muchacho no resucitaba, pero cuando lo hizo una tercera vez, entonces ahí sí, el muchacho volvió a la vida. Sus tendones, su corazón empezó a latir, su torrente sanguíneo empezó a circular en una obra maravillosa en respuesta a la oración de fe que la hizo por 3 veces. ¿Cómo hubiéramos sido nosotros si el vecino llega, nos golpea la puerta y nos dice: yo sé que usted es cristiano, mi hija se acaba de morir, venga, haga una oración para que mi hija resucite, porque yo sé que ustedes los cristianos, Dios obra a través de la oración y tiene poder incluso para resucitar a mi hija? ¿Cómo estaría usted? ¿Se ha puesto en la situación? ¿Llegaría? ¿Iría usted a la casa de ese vecino? Bueno, quizás muchos de nosotros, si muchos de los que escuchan no se atreven a salir al púlpito los sábados en la mañana, yo creo que mucho menos irían a hacer un acto de fe donde el vecino. Sin embargo, este hombre lo hizo una vez, Elías no le resultó en su oración, pero no desistió. Él continuó una segunda vez y tampoco pasaba nada. Y entonces a la tercera fue respondida su oración. Así que ya tenía experiencia Elías cuando manda al criado, y no solamente 3 veces, porque si no resultaba 3 veces, él continuó una 4ª vez, una 5ª vez, hasta 7 veces, y entonces el milagro se produjo. Entonces vino la respuesta divina. A la 7ª vez el criado dijo: veo una pequeña nube, como la palma de una mano que sube del mar. Porque este hombre había desarrollado la fe, y eso en nuestra mente debemos nosotros, en la parte espiritual, fortalecerla con el estudio de su palabra. Pero nos vamos a dar cuenta que esa mente donde anida la fe, la confianza en Dios, también puede ser usada a través de la fe y de la mente para sanar distintas enfermedades, distintos problemas, hasta cáncer, como lo vamos a ver. Así como usted lo está escuchando, mi amigo. Vamos a ver al doctor Hammer, vamos a ver los estudios que están haciendo, cómo tiene que ver mucho con el estado de nuestra mente, nuestra poderosa mente. Así que lo vemos en el capítulo 19 también, continuando con la vida de este hombre, cómo también la fe puede decaer, como le pasó a Elías, también en esta persecución, también en estas pruebas que vienen. Si ya con las pruebas menudas nos deprimimos, ¿qué será cuando sea amenazada nuestra vida, como cuando Jezabel amenazó de muerte a Elías? Y en el capítulo 19, en el verso 1 dice: Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y que había matado a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a decir a Elías: que los dioses me traten con todo rigor, si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Así que lo amenazó grandemente esta mujer. Viendo eso, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba, en Judá, dejó a su criado allí, y él se fue por el desierto un día de camino. Al llegar, se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quita mi vida, porque no soy mejor
que mis padres. Y ahí encontramos, en el versículo 4, cómo este hombre valiente, este hombre poderoso, que había cultivado su mente para confiar en Dios, que lo había hecho actuar en forma tremenda. Vemos cómo a la amenaza de su vida por esta mujer Jezabel, entonces él huye, él escapa, y dice que se sentó debajo de un enebro y deseaba morirse. Entró en un estado de depresión profunda, como vimos la semana anterior, 2 semanas atrás, cómo la depresión puede afectar incluso a los hijos de Dios más poderosos, porque dice que en el versículo 5 se echó debajo del enebro y se quedó dormido. Y tiene que actuar Dios en su vida enviándole un ángel para que coma, porque había trabajado mucho, cómo su estado físico afectó su mente. Vean por favor, porque él había trabajado matando a los profetas de Baal, degollándolos y corriendo kilómetros y kilómetros, durmiendo a poco, durmiendo bajo la lluvia, cuando la mujer malvada lo amenaza y él huye, y entonces lo primero que hace Dios, envía un ángel que lo toca y le dice, levántate y come. Y entonces dice que Elías miró y vio a su cabecera un pan cocido sobre las ascuas, o sea, sobre las brasas, y un vaso de agua. Comió, bebió y se volvió a dormir, porque el estado físico había afectado su mente, estaba cansado. Y vamos a ver cómo la falta de sueño, el hambre, esas cosas afectan nuestra conducta, afectan nuestra mente, nuestra manera de desenvolvernos. Y lo primero que hace Dios es darle comida, que él pudiese descansar. Se quedó dormido, le dio solamente pan, mi hermano, y le dio agua. No le dio Coca-Cola, no le dio una gaseosa, no le trajo una pizza, sino que le trajo lo más simple, seguramente era pan integral. No puedo decir pan blanco, porque pan de flor de harina, dice la Biblia. Ahí dice que era pan y que era agua lo que le dio. Porque en todos esos detalles encontramos nosotros enseñanzas para nosotros. Y por eso que este hombre pudo tener esa fe de poder ir 7 veces, mandar al siervo 7 veces, pero por el hecho, dice ella, Elena G. de White, de que Elías era un hombre de mucha fe, Dios pudo usarle en esta gran crisis de la historia de Israel. O sea, porque él tuvo fe, pudo hacer lo que hizo, pero no garantizaba que podía tener una decepción. Cada uno de nosotros tiene que tener esa fortaleza y esa preparación para poder estar en pie aunque se caigan los cielos, incluso ante amenazas de nuestra muerte, de que nos quieran matar. Y entonces dice ella en Profetas y Reyes, en la página 115, mientras oraba, su fe se aferraba a las promesas del cielo y perseveró en su oración hasta que sus peticiones fueron contestadas. No aguardó hasta tener la plena evidencia de que Dios le había oído, sino que estaba dispuesto a aventurarlo todo al notar la menor señal del favor divino cuando mandaba al siervo para que viera si venía la lluvia. Y sin embargo, lo que él pudo, o sea, Elías, lo que él pudo hacer bajo la dirección de Dios, todos pueden hacerlo en su esfera de actividad mientras sirven a Dios. Porque acerca de ese profeta de las montañas de Galaad está escrito, Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones como las nuestras, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Así que este hombre es un ejemplo de que, así como él vivió, el pueblo va a tener que pasar, ya sea en el tiempo del fin, o en nuestra experiencia diaria, con problemas en el trabajo, con falta de dinero, con enfermedades, con problemas en la familia, etcétera, etcétera. Puede venir una depresión, pueden venir dificultades. Este hombre, que parecía fuerte, poderoso, después cuando lo vemos debajo del enebro, parece que estuviéramos con otra persona. Porque la depresión tiene que ver con
nuestro estado anímico, con nuestra mente. Habíamos visto que habían factores que ayudaban a que nuestro ánimo decayera. Habíamos visto como la anemia, habíamos visto como ciertos tipos de problemas de hueso como la artritis provocaban también depresión, la diabetes, el cáncer, las tiroides, ¿no es cierto?, por la falta de yodo muchas veces o algún factor. Y entonces este hombre decae en el versículo, pero Dios no lo abandona. Dice ella en Profetas y Reyes, en la página 117, 118, dice: en este acto misericordioso del mensajero de Dios hacia un rey impío, hay una elección. Cuando él corre delante de Acab, hay una elección para todos los que aseveran ser siervos de Dios, pero que se estiman muy encumbrados, porque él hizo de siervo, fue adelante del carro de un rey apóstata. A pesar de que era apóstata, igual aquí va a decir por qué lo hizo Elías. Hay quienes se tienen por demasiado grandes para ejecutar deberes que considerar sin importancia. Vacilan, dice ella, en cumplir aún los servicios necesarios, temiendo que se les sorprenda haciendo trabajos de sirvientes. O sea, no se quieren humillar a las cosas pequeñas. Los tales tienen que aprender del ejemplo de Elías. Entonces, todo acto nosotros debemos hacerlo, sea alto o sea elevado. Al llegar a la puerta de Jezreel, Elías y Acab se separaron. El profeta, prefiriendo permanecer fuera de la muralla, se envolvió en su manto y se acostó a dormir en el suelo, después que dejó a Acab donde estaba viviendo él. Y muchas veces nosotros somos tan cómodos para hacer la obra de Dios porque nuestra mente está desequilibrada, porque Jesús era una persona humilde que hacía las labores más simples, más sencillas. Y entonces dice que él se acostó ahí, no tenía cama, seguramente habían piedras, se envolvió en el manto que era su ropa de cama, su frazada, decimos aquí en Chile, y se puso a dormir ahí en cualquier parte. No era cómodo Elías para hacer la obra de Dios. Él se esforzaba a pesar de la adversidad. Así que cuando pasa todo eso, le cuenta acá a su mujer lo que había hecho Elías. Esa noche un mensajero despertó al cansado profeta, dice el evangelio de Juan, y le transmitió la palabra de Jezabel: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a esta hora yo no hago puesto tu persona como la de uno de ellos. Así que ante esta amenaza, parecía que después de haber manifestado valor tan indómito y de haber triunfado tan completamente sobre el rey, los sacerdotes y el pueblo, dice ella, Elías ya no podía ceder al desaliento, ni verse gobernado por la timidez. Nadie esperaría que tuviera una depresión este hombre Elías, porque había demostrado de que Dios estaba con él. Le había ido bien, había quedado como un siervo de Dios, pero sin embargo cedió ante el desaliento. Ella sigue diciendo: pero el que había sido bendecido con tantas evidencias del cuidado amante de Dios no estaba exento de las debilidades humanas. Escuche bien, dice que Elías, aunque era poderoso, no estaba exento de las debilidades humanas. Y en esa hora sombría le abandonaron su fe y su valor. Qué tremendo lo que ella comenta aquí en la página 117. Qué tremendo, cómo este hombre cambia, parecía que fuera un hombre distinto. Se despertó aturdido. Vean ustedes, la falta de sueño. Estaba lloviendo, el frío, durmiendo ahí incómodamente, le afectó su carácter, le afectó su mente, le afectó su actuar, y se despertó aturdido. Caía lluvia del cielo, sigue diciendo ella, y por todos lados había tinieblas, olvidándose de que 3 años antes Dios había dirigido sus pasos hacia el lugar de refugio, donde no le alcanzaron ni el odio de Jezabel ni la búsqueda de Acab. El profeta huyó para salvar la vida. Llegándose a Berseba, dejó a su criado y él se fue por el desierto un día de camino. Así que no debería haber huido, no debería haber vacilado, pero su situación
cayó en una intensa depresión. No sería raro que el enemigo nos ataque hoy en día para hacer lo mismo que hizo con Elías, para destruir la obra. Por eso que es tan importante el tema de la abnegación, es tan importante el tema de la salud, es tan importante el tema para no estar deprimidos y estar conectados con Dios, porque como dijimos la vez anterior, hay alimentos que nos fortalecen nuestra mente, y vamos a ver algunos de ellos, como la melatonina y la serotonina tienen que ver en este tipo para fortalecer nuestro cerebro. El omega 3 también lo vimos, algunas características en la vez anterior. Y también vamos a tocar que este tipo de reacciones no es ajeno, es incluso, vamos a decir que es frecuente cuando hemos hecho una labor por Dios, los que predicamos, los que enseñamos, muchas veces al ver la apostasía de la gente, al ver la frialdad, puede venir también un desánimo, porque quisiéramos que toda la iglesia se levantase como un solo hombre, porque quisiéramos hacer la obra final, poniendo recursos, poniendo tiempo, poniendo nuestras fuerzas, y tristemente muchas veces tenemos grandes decepciones de nuestros propios hermanos. Así que una reacción como esta va a tener el pueblo de Dios. Y no nos podemos olvidar de las bendiciones que hemos tenido, no nos podemos olvidar de cómo Él nos ha conducido trayendo bendición tras bendición en nuestra vida, como Elías, que había incluso el Señor hecho descender fuego del cielo, mostrando su poder, respondiendo la oración de este hombre, de este profeta. Y dice en la página 119 de Profetas y Reyes, dice: pero una reacción como la que con frecuencia sigue a los momentos de mucha fe y de glorioso éxito oprimía a Elías. Temía que la reforma iniciada en el Carmelo no durase, y la depresión se apoderó de él. Vean lo que dice ella: había sido exaltado a la cumbre del Pisga, ahora se hallaba en el valle. Mientras estaba bajo la inspiración del Todopoderoso, había soportado la prueba más severa de su fe. Pero en el momento de desaliento, mientras repercutía en sus oídos la amenaza de Jezabel, y Satanás prevalecía aparentemente en las maquinaciones de esa mujer impía, perdió su confianza en Dios. Qué importante lo que estamos leyendo, porque eso se va a repetir. Vamos a ser asediados, vamos a ser sitiados por el mal. ¿Y cuál es el objetivo? De que nuestra mente pierda la confianza en Dios. Sigue diciendo ella: había sido exaltado en forma desmedida, y la reacción fue tremenda. Olvidándose de Dios, Elías huyó hasta hallarse solo en un desierto deprimente, completamente agotado. Vean que estaba cansado, le afectó su cuerpo y su mente, completamente agotado. Se sentó a descansar bajo un enebro. Sentado allí, rogó que se le dejase morir. Dijo: basta ya, oh Yahweh, quita mi alma, que no soy mejor que mis padres. Así que estas reacciones las va a tener el pueblo de Dios, las vamos a tener en nuestra vida cotidiana hoy. Incluso hay una parte del conflicto de los siglos donde menciona que en este tiempo de fin aquellos siervos de Dios que se levanten para dar el fuerte pregón, el gran mensaje que va a sacudir al mundo, que va a provocar una resistencia, una persecución, ellos mismos se van a llegar a un momento, como le pasó a Elías, que se van a cuestionar, van a pensar que quizás fueron muy duros en dar el mensaje y provocaron la persecución. Porque va a llegar un momento que también el pueblo de Dios final se va a desalentar, mi hermano que me escucha. Por eso es que es tan importante que cada día nos nutramos de la savia divina, que nos nutramos de la Santa Escritura para fortalecernos y no decaer. Y entonces ellos pensarán que fueron ellos los que provocaron la persecución, porque la dieron duro al Papa, dijeron la apostasía, desenmascararon todos los engaños satánicos, y entonces el pueblo se les vino encima. Pero ellos saben, recuerdan en su corazón que fueron fieles a la palabra de Dios, que no fue culpa de ellos, que ellos fueron siervos fieles, como dije recién,
para cumplir la labor y dar el mensaje de los 3 ángeles. Así que se van esos sentimientos y recobran fuerza, y entonces siguen los eventos finales. Pero ellos llega un momento en que como que también los hace recapacitar. Así que la mente debe estar muy fortalecida, nuestra fe debe estar, ¿no es cierto?, fuerte, como lo habíamos dicho. Por faltarle una vez la fe, Elías redujo la obra de su vida. Ahí ella también habla de lo que pudo haber sido mucho más testimonio, la obra de Elías. Y entonces habíamos visto de que hay algunos alimentos, algunas situaciones, como el cansancio, como el hambre, que nos afecta a nuestra mente. Pero a su vez, la mente, como lo vimos en el caso de Elías, afectó su conducta, el hambre, pero también puede ser al revés, que nuestra mente afecte nuestro cuerpo con enfermedades. Y esto que estoy mencionando, que lo estudiamos en la palabra de Dios, lo conocemos en el Espíritu de Profecía, ahora los médicos están también trabajando en ello, dándose cuenta de que debemos ser médicos holísticos del cuerpo, ver el funcionamiento del cuerpo, pero ver también la función de la mente. Habíamos dicho en los programas anteriores, en Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Como la alegría puede protegernos de determinadas enfermedades. La mente tiene que ver mucho con nuestra salud, en otras palabras. Así que no solamente es la dieta alimentaria la que tiene relación con las enfermedades a los huesos, como ya hemos dicho. Vamos a tratar este hombre que le estaba mencionando, el doctor Hammer, que está introduciendo en el ámbito médico lo que se conoce como la nueva medicina. Este postulado nace de su experiencia personal. Él narra que en su libro, que uno de los varios libros que él ha hecho, la trágica muerte de su hijo en un accidente de tránsito, lo que atrajo sobre él una gran tristeza. A esto se le sumaron una serie de problemas en la vida cotidiana, lo que terminó produciéndole un cáncer. Él estuvo deprimido porque se le murió el hijo, porque tuvo problemas, y esa depresión lo llevó a enfermedades. En el caso de Elías, la depresión que él tuvo lo llevó a desear la muerte, lo llevó a sentir que no quería existir más. Se había decaído. En el caso de muchos de nosotros, en el caso del Dr. Hammer, fue un cáncer. A lo mejor a usted le puede afectar los huesos, a lo mejor a usted le puede dar una úlcera, a lo mejor le puede dar problemas a la tiroides, etcétera, etcétera. Pero en el caso de él, del Dr. Hammer, esto le hizo darse cuenta de la gran influencia de las emociones en nuestro cuerpo. Logró superar esta enfermedad con una actitud positiva y empezó a aplicar este conocimiento en sus miles de pacientes, como él atiende mucha gente, y se dio cuenta de el alto grado de enfermedades y cáncer se debía a que el paciente había estado pasando por una situación difícil, como la que pasó Elías, que decayó, estaba en el Pisga, su fe estaba en alto cuando derrotó a los profetas de Baal, pero cuando la amenaza de Jezabel, él decae al valle y se quiere morir por la depresión. Entonces él estudia y se da cuenta de que las enfermedades vienen por una situación difícil que pasa a la gente, como pérdida de trabajo, puede ser la muerte de algún familiar, algún problema familiar, puede ser una decepción amorosa, un divorcio, no sé, etcétera, etcétera. Increíblemente, la persona, cuando él se dio cuenta de que había sido consecuencia de un trauma psicológico, las personas empezaron a sanarse. Esto es lo que se denomina el tratar la mente como la nueva medicina, que se está dando mucho en la medicina alópata. Se está implementando este sistema, como por ejemplo los casos de enfermedades terminales, cuando hay un cáncer, cuando la gente ya el médico no le da más tiempo, se aplica menos el hecho de que el doctor le diga a un enfermo terminal que le quedan 6 meses de vida. Eso ya no se está usando, porque se han registrado casos en que el enfermo se muere exactamente en los meses señalados.
Esto se debe a la influencia psicológica del doctor en la mente del paciente. O sea, como mucha gente ve a un médico como casi un dios, entonces si el médico dice te quedan 6 meses de vida, entonces se autoprograma su mente del enfermo y la persona se muere a los 6 meses. Por eso que ellos ahora se han dado cuenta de eso, de la influencia en nuestro estado anímico, y ya no le dicen a la gente te quedan 6 meses de vida. Así que hay casos reales que nos muestran la influencia de la mente y las emociones en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en Europa se registra el caso de un obrero que trabajaba en grandes refrigeradores de carne de res. Este jornalero, esta persona desarrolló el temor de que algún día por accidente se le cerrara la puerta del congelador, ahí donde trabajaba, y se podía quedar atrapado ahí, así que con el riesgo de morirse congelado. Así que todos los días estaba muy preocupado este hombre para que no se le cerrara la puerta y quedarse adentro congelado. Así que le recalcaba a sus compañeros de labores que tuvieran cuidado de que no se les fuese a cerrar la puerta. Así pasaban los días, hasta que llegó el momento que sucedió lo que tanto temía. Por accidente se cerró la puerta. Él pidió auxilio a alta voz y trató de encontrar una manera de abrir la puerta. Incluso trató de salir a golpes, pero no consiguió absolutamente nada y nadie le escuchó más encima. Al otro día, y aquí viene lo interesante, al otro día, cuando comenzaron nuevamente las labores, sus compañeros de trabajo lo encontraron muerto, congelado. Lo interesante de esta historia, que es una historia real, es que por la noche los sistemas de refrigeración, o sea, los sistemas de congelamiento de la cámara estaban totalmente apagados. Sin embargo, este operario murió congelado, porque su mente, mi hermano, mi amigo, lo sugestionó tanto que él pensaba que los sistemas estaban funcionando. La mente actuó sobre el cuerpo. Este es uno de los muchos ejemplos de cómo la mente afecta a nuestro cuerpo, sobre todo en el caso de las enfermedades a los huesos, del cáncer y distintas patologías que manifiesta la sociedad. Por eso que es importante nuestra mente fortalecerla con la palabra de Dios, como habíamos dicho, traer alegría. El que está en Cristo trae una alegría que echa fuera la depresión. El problema es cuando nos separamos de Dios, como lo hizo Elías. El problema es cuando nuestra fe decae y nos puede afectar nuestro cuerpo. Este hombre de esta historia se murió porque él pensaba de que iba a morir congelado y entonces murió congelado. Aunque los sistemas de refrigeración, los sistemas de congelamiento estaban apagados, pero él se había puesto esa idea en su mente. Hay muchas personas que dicen, yo me voy a morir, y obviamente se mueren, pero porque se programan ellos en su mente, en su cerebro, en su cabeza, en su pensamiento. Por eso que vemos, si somos cristianos, debemos estar optimistas y saber que por la oración Dios nos escucha y Él nos quiere ayudar. También tenemos el caso, otro ejemplo de lo poderosa que es nuestra mente, el caso de las autoridades rusas allá en un acontecimiento que ocurrió que todos conocen, que es el desastre de Chernobyl. Comentaremos esta situación como un ejemplo. Me refiero al desastre del reactor nuclear en Chernobyl, en Rusia, que se produjo el 26 de abril del año 1986, que en pocos segundos explotó el reactor y que esto fue ocultado por las autoridades rusas a toda Europa, a todo el mundo, mientras que la radiación estaba saliendo del reactor y durante varios días quedó expuesto el plutonio al aire, a la atmósfera. Quedó libre, sin ninguna cúpula que lo detuviera. La radiación fue tan intensa, mi hermano, que le dio la vuelta al mundo 3 veces, afectando con el aumento del cáncer de tiroides al hemisferio norte del planeta. O sea, todo lo que es Europa, lo que es España, lo que es Alemania, lo que es Estados Unidos,
la parte norte del hemisferio de nuestro planeta, entonces la radiación le dio 3 veces vuelta con esta catástrofe, aumentando los distintos tipos de cáncer y además el cáncer de tiroides. Este acontecimiento que estoy narrando sucedió en la ciudad de Pripyat y alrededores que quedaron como un pueblo fantasma. Esto no solamente es un accidente, no nos vamos a meter en eso, pero es un ejemplo de cómo va a ser la venida de Cristo, cómo va a quedar el mundo, esta tierra, en los 1000 años que va a quedar desierta y vacía. Porque después de la explosión, esa ciudad de Pripyat y los alrededores de Chernobyl, no quedó nadie viviendo ahí, las personas se tuvieron que ir y los animales y el plutonio va a estar ahí 25.000 años. Y así que ese panorama de desolación es un panorama también de cómo va a ser el milenio aquí en la Tierra. No lo voy a explicar, pero por algo sucedió eso. También, pero la parte que a nosotros nos interesa es que las personas que vivían en Pripyat, ahí en Chernobyl, que son ciudades cercanas, sucedió lo siguiente, que mucha gente que había recibido muy pocas dosis de radiación, pensaban de que se iban a morir y salieron en los buses, en el transporte que el gobierno puso para evacuar las ciudades, y entonces ellos pensaban que se iban a morir y a los poquitos meses ellos se murieron, porque ese pensamiento no se lo pudieron sacar de su cabeza y su mente los afectó y les provocó la muerte por radiación. Sin embargo, y esto es algo que hasta el día de hoy los científicos quedan sorprendidos, porque hubo gente, ancianos sobre todo, bueno, jóvenes también, que vivían en esos lugares, y que en el momento de evacuarlos, el ejército los quería evacuar, ellos no se querían ir. Y entonces los soldados los sacaban, y ellos a los pocos días volvían. Pero los soldados les decían, no se queden, porque aquí está las dosis de radiación son muy altas, no van a sobrevivir ni una semana siquiera, porque se van a morir. Entonces los sacaban y ellos, como era su tierra, volvían. Los soldados los sacaban y ellos volvían. Hasta que llegó el momento que los soldados se aburrieron y le dijeron, bueno, si se quieren morir, váyanse a vivir a sus casas, y está todo con radiación. Pero esta gente no se quería ir de su hogar. Y ellos dijeron, bueno, si nos morimos no importa, pero nosotros vamos a vivir en nuestra casa. Y entonces ellos sembraban tomates, sembraban habas. A veces los tomates que salían por la radiación que había en el suelo, el tomate salía con la mitad negro y la otra mitad de tomate, ellos agarraron un cuchillo y se comían ese tomate que estaba lleno de radiación. Y sin embargo, pasaron los meses y esta gente no se moría. Y entonces los científicos lo analizaron, lo hacían experimentos, cómo ante tan altas dosis de radiación, cómo estas personas soportaban esto que era inadmisible para el cuerpo. Y ellos llegaron a la conclusión. La conclusión de estos científicos fue que ellos tenían tanto deseo de vivir, tanto deseo de estar en su casa, que no les importaba la radiación, y ellos no pensaban en la muerte, sino que hacían su vida cotidiana como cualquier persona normal. Y eso, ese pensamiento positivo, ese ánimo que se daban ellos mismos, hizo que su cuerpo reaccionara, y entonces su cuerpo pudiera repeler el mal de la radiación y no se enfermaban y no se morían. Y sin embargo, la gente que huyó en los buses, en el transporte del gobierno, que habían recibido pequeñas dosis, se habían ido para Inglaterra, habían arrancado para España, a las pocas semanas, ellos sí se murieron, con pocas dosis, porque en su mente, en su corazón, ellos pensaban de que se iban a morir, aunque sea poca radiación, igual se murieron. Es tremendo. Por eso que el estudiar este tema de la mente, nos damos cuenta de que se pueden sanar enfermedades, sobre todo por la confianza en Dios, que puede obrar en nuestro corazón si nosotros tenemos esa esperanza, como lo hemos comentado en los programas anteriores, si acaso nosotros tenemos esa fe. Incluso hay casos, por ejemplo, de un muchacho, de un niño de 8 años muy pequeño que tenía cáncer de estómago. Y entonces este niño, que es muy pequeño, todos los días decía, se golpeaba donde le dolía,
y decía, le voy a ganar a esta enfermedad, le voy a ganar, y se golpeaba ahí, todos los días muy optimista el niño, y entonces un día llegaron los médicos y se dieron cuenta de que se había sanado, de que su enfermedad se había ido, por la actitud, por el pensamiento, por el ánimo que él tenía en su cabeza, en su mente, le trajo entonces el bienestar. Pero también en nuestra mente hay otras hormonas, otros factores que nos ayudan para poder nosotros continuar aprendiendo acerca de nuestra mente y su funcionamiento, que es muy importante. Uno, para nuestro estado espiritual, para no decaer, para no desanimarnos, para no entrar en depresión, en ansiedad, en problemas, porque la ansiedad, por ejemplo, provoca distintos problemas, como el sobrepeso, provoca también obesidad, cosas que no son positivas para la salud, puesto que nos predisponen a múltiples patologías, como una persona obesa a la hipertensión arterial. También se expone la persona a infartos al miocardio, a embolias pulmonares, dolores crónicos, fibromialgias, artrosis, a una serie de problemas que nos afecta esta parte emocional, la obesidad, el estigma de ser obeso es gatillante de padecimientos psíquicos diversos como la depresión también, evitar la sociabilidad, la falta de autoestima, etcétera. Problemas de hipotiroidismo también, y parte lo vimos en el programa anterior, pero quiero avanzar para ayudar a las personas a adelgazar, ya que la ansiedad, que es un problema mental, no le puede estar trayendo todas estas patologías. Así que voy a presentarle eso, que es común que las mujeres, por ejemplo, no puedan bajar de peso por padecer policostosis ovárica. La reducción del peso puede hacerse más difícil debido a la concatenación de desequilibrios hormonales, eso es claro, pero parece sencillo dejar de comer. Pero cuando la persona está nerviosa o siente ansiedad, como estoy mencionando, ella dirá todo lo contrario, que no es fácil dejar de comer. Para reforzar la voluntad y la motivación que a veces perdemos, la revista Time ha compartido 5 consejos para evitar comer por ansiedad. Los estudios que han hecho los médicos lo han publicado en la revista Time. Número 1 de estos 5 consejos es distraerse. O sea, se habla mucho del estrés, y un reciente estudio finlandés revela que las mujeres padecen niveles superiores a los hombres en el trabajo de estrés. Tienen 1000 cosas en la cabeza y llegan a cumplir con todo, llegar a cumplir con todo es agobiante, sobre todo para las mujeres. Así que la primera recomendación es distraerse, no tener la mente vacía, porque eso lo induce a comer. Número 2, según este estudio, se recomienda llevar una agenda donde quede registrado cuando surge la ansiedad y la necesidad de comer por hambre emocional. Es lo que estamos diciendo, que la mente nos va a jugar en contra. Número 3, comer con conciencia. O sea, el doctor Edward Abramson, profesor de psicología de la Universidad Estatal de California, enseña a tomar conciencia de los hábitos de comer para evitar que sean automáticos. O sea, esto ya requiere mayor fuerza de voluntad. La número 4, que se recomienda en la revista Time para adelgazar, es hacer ejercicio. Trae consigo numerosos beneficios, como lo hemos comentado, o quizás el practicar algún deporte o realizar ejercicio físico ayuda a relajar y calmar la ansiedad. O sea, ¿cómo podemos nosotros neutralizar este problema mental que es la ansiedad? Es haciendo ejercicio también. El último consejo que ellos presentan es dormir bien y las suficientes horas. La falta de sueño no ayuda en nada. La mente es más propensa a la depresión, a la angustia, y nuestra fuerza de voluntad se debilita. Y esto lo vamos a ver porque es afectada nuestra mente al tener falta de sueño por la serotonina y la melatonina. Así que vamos a seguir avanzando en esto de la ansiedad, la angustia y la depresión, cómo combatirla.
ya que en este caso que estamos presentando está estrechamente ligado con el sobrepeso, porque la ansiedad se traduce en una emoción desagradable. Provoca que tratemos de neutralizarla recurriendo a algo agradable, pero bien, esto algo agradable no es otra cosa que comer. Para no sentirse así, las personas comen, que es el impulso primario más fuerte asociado a la naturaleza humana. Por lo tanto, estamos recurriendo al placer de comer, para así tratar de compensar las emociones negativas que nos están afectando en nuestra mente. Así que todas estas cosas nos van a ayudar para poder estar en una mente armoniosa y evitar las enfermedades. En estos casos, junto al uso de anoresígenos, ansiolíticos y antidepresivos, juega un importantísimo rol la incentivación motivacional, efectuada por algún orientador o un médico que ayude a la persona, le va a apoyar bastante. Si bien la respuesta más frecuente a los estados ansiosos depresivos es la sobreingesta desmedida, en un 10% de los casos aproximadamente, dicha respuesta se va a traducir en una situación inversa, como la bulimia o la anorexia, o sea, se va a ir al otro extremo. Los fármacos anoresígenos recomendados por los tratamientos alópatas tienen por objetivo disminuir el apetito, al igual que las distintas dietas, ya sea la dieta de Atkins, la antidieta, la dieta escalable o la dieta del índice glicémico, las cuales en el más optimista de los casos pudiesen tener algún efecto benéfico por algún tiempo, pero lamentablemente el efecto rebote consiste en el intento del organismo por volver al estado inicial de antes. O sea, en el fondo las dietas, yo no recomiendo mucho las dietas, porque está el efecto rebote, porque es un estado mental el que está trayendo ese problema. Así que debemos cuidarnos de nuestra situación, de nuestros pensamientos, ya que el sobrepeso va a traer distintos problemas. Inclusive va a afectar a personas que le crece la pancita, y que esa pancita no es otra cosa que desechos de toxinas, de secas, que llevan bastantes libras de masa fecal cargando en el colon, producto de un problema mental, de una ansiedad que le llevó a estar estítico, a no poder evacuar, y entonces también quiero dar una manito a eso. ¿Cómo podemos solucionar esto de limpiar un poco el colon y sacar estos desechos fecales? Usted puede usar 3 cucharadas de linaza en un vaso con agua por las mañanas. Ayudará al tránsito intestinal. La linaza es una semilla muy pequeñita que se puede comprar en cualquier tienda. Y así va a reducir el peso también al desintoxicar. El cambio a una alimentación cruda automáticamente reducirá el peso corporal. Si usted quiere adelgazar, cambie a una dieta cruda. Además, se obtiene una limpieza en el organismo de toxinas acumuladas por meses y hasta años en los intestinos. Así que son muy buenos estos consejos que estamos mencionando. Estos son los mejores tratamientos y que permanecerán en el tiempo, ya que un cambio de estilo es un cambio de estilo de vida, más que una dieta que la gente la lleva una semana. Hay que enseñar a la gente a tener un estilo de vida distinto. Todo esto va acompañado de un gasto energético, es fundamental, o sea, de hacer ejercicio. Así que todo esto nos va a ayudar. La simple ingreso de linaza a nuestro cuerpo, que es pura fibra, pues limpia, entra en el organismo, limpia y es desechada, no trae ninguna contraindicación. Porque voy a hacer aquí una presentación de los gastos energéticos, que esto es fundamental para adelgazar, debido a que las calorías que se han ingerido en exceso se van a acumular como tejido adiposo. Así, por ejemplo, las calorías en exceso que usted puede ingerir en solo 5 minutos pueden significarle largas jornadas de actividad física para poder eliminarlas y evitar así que se acumulen como tejido graso. O sea, podemos comer en 5 minutos algo que vamos a gastar en horas con mucho ejercicio. Por ejemplo, el consumo de medio pollo frito con papa, que es muy común. Nosotros no comemos pollo, pero hay gente que sí lo come. El consumo de medio pollo frito con papas
que aporta 810 calorías, equivale a andar en 95 minutos en bicicleta. O sea, 1 hora y media en bicicleta para poder asimilar este medio pollo de frito con papa. O jugar tenis por 2 horas y media, o caminar 3 horas 30 minutos. O sea, es un equivalente a lo que uno comió para poder asimilarlo. Una hamburguesa de 470 calorías equivale a 55 minutos de comer en bicicleta. O jugar 75 minutos al tenis. O sea, de acuerdo a estos ejercicios son de acuerdo a la cantidad de calorías consumidas. Así que todas estas cosas nos ayudan a nuestra mente para poder ordenarnos y entonces cultivar nuestra mente, nuestro pensamiento, para que nuestro cuerpo sea afectado positivamente. Ahora vamos a ver los niveles de serotonina que quedaron pendientes la última vez que compartimos, ya que cuando están bajos en el cerebro afectan nuestro talante, afectan nuestra conducta. El sueño provoca, la falta de sueño puede producir síndrome premenstrual. La falta de esta serotonina puede alterar el apetito. También puede incrementar el dolor producido por la migraña o fibromialgia, que le duele la cabeza a la gente en exceso. Es por falta de serotonina. La serotonina es un tipo de neurotransmisor, para que me entiendan. O sea, es una sustancia química de las células que funcionan como mensajero entre las terminaciones nerviosas. Por consiguiente, pueden llevar a la depresión y ansiedad, como hemos estado comentando. Este neurotransmisor, la serotonina, está asociado a otra hormona muy importante llamada melatonina, que segregada por la glándula pineal de nuestro sistema, es segregada por la glándula pineal y endocrino, y se encarga, entre otras cosas, de regular nuestro reloj biológico. La melatonina regula nuestro reloj biológico, ya que nos hace conscientes del tiempo y su ciclo. Estamos viendo las sustancias que afectan nuestra mente, nuestro cerebro, para que no entremos en depresión, no tengamos una conducta errada, para que no tengamos falta de fe, como le aconteció a este gran hombre Elías, que decayó y entró en la depresión, y se quería hasta morir, a pesar de haber sido un tremendo varón de Dios, guiado en el monte Carmelo, y que hizo descender por la fe, por su oración, Dios envió fuego del cielo. Así que el aprender estos neurotransmisores nos va a ayudar cómo fortalecer nuestra mente y por lo tanto fortalecer nuestra fe. La glándula pineal, la que coordina las demás glándulas del cuerpo, que mencioné recién, las antiguas civilizaciones reconocían ya su importancia presentándola en cientos de pinturas. Eso ya viene de muy antiguo. Así que, ya que esta está asociada con la epitalamina, la ciencia hoy día piensa que esta proteína, la que estoy mencionando, la epitalamina, aumenta la capacidad de aprendizaje y retarda el envejecimiento, así que es muy importante la melatonina. Además, la serotonina, que es la que estamos viendo también, mejora el estado de ánimo y tiene influencia sobre el sueño y el dolor. O sea, lo hace andar de buen talante, lo hace andar alegre, lo hace andar simpático. La falta de serotonina provoca todo lo contrario. También tenemos a la arginina vasotoxina. Esta es otra proteína inductora del sueño. Escuche bien, pero que actúa en forma más rápida que la melatonina que estoy yo comentando en este momento. Así que la melatonina estimula la secreción de las hormonas del crecimiento. Por eso que los niños, los jóvenes, se les aconseja que duerman bastante, que no se desvelen, porque eso provoca disminución en su crecimiento, en su estatura. Porque crecemos mientras nosotros dormimos. Cuando los niveles de melatonina son altos, eso se produce con la melatonina es alta. Voy a presentar también que la melatonina se puede comer. No solamente tiene que ver con la serotonina, que después en la noche se produce como melatonina y que ayuda al crecimiento, sino que también hay alimentos que la provocan en nuestro cuerpo. Es muy interesante cómo la alimentación nos va a afectar nuestra mente,
para tener una mente poderosa que pueda atacar las enfermedades como lo de Chernobyl, como esta persona que murió congelada, ¿no es cierto?, cuando su mente actuó sobre su cuerpo, fue tan potente. Así que nos va a ayudar, pero en la parte positiva, bien encaminada. Por ejemplo, cuando se tienen 10 años, o sea, cuando se está niño, se está en pleno desarrollo, ¿no es cierto? Por lo tanto, se requiere dormir más que una persona que tiene, por ejemplo, 30 años. O sea, un niño requiere más sueño. Aquí tenemos, hay niveles donde muestran de que la serotonina aumenta en los niños, pero cuando vamos aumentando la edad, la melatonina va descendiendo, va disminuyendo a la medida que pasa el tiempo. La melatonina es uno de los mejores agentes antioxidantes, y aquí viene lo mejor, hermano que me escucha, es gratis, la melatonina es gratis. Ya voy a explicar por qué digo esto. Pocas veces se menciona en medicina este importante factor por ser de bajo costo. Sin embargo, tiene importantes efectos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace la melatonina? Protege en contra de los daños de los radicales libres de ciertos carcinógenos, herbicidas y radiaciones. O sea, previene el cáncer, la melatonina, previene los ataques herbicidas. Por ejemplo, cuando usted se come una manzana, cuando se come una pera, es un durazno, un melocotón, dicen allá en Estados Unidos, ese viene con pesticidas, que son veneno que entra, aunque comamos un vegetal, aunque comamos una fruta, muchas veces trae veneno en los herbicidas, y que la melatonina la contrarresta, o sea, durmiendo, acostándose temprano, para que pueda haber un alto índice. También nos ayuda en la lucha contra los tumores. Escuchen bien, aquellas personas que padecen de cáncer, los tumores también son atacados por la melatonina. Tiene efecto antioxidante, lo cual ralentiza el envejecimiento. O sea, una persona que se acuesta tarde tiene un aspecto de mucho más edad que una persona que se acuesta temprano. Mejora el sistema inmunológico, ayudando a inhibir infecciones. O sea, también afecta, nos protege, nos potencia nuestro sistema inmunológico. Ayuda a controlar el estrés y a regular el apetito, porque cuando uno ya se acuesta muy tarde, el apetito también se descontrola. Tiene un efecto positivo en el sistema reproductivo cardiovascular y neurológico. O sea, al corazón también nos ayuda. Incrementa la habilidad para experimentar placer. Entonces se siente bien la persona. Disminuye el colesterol. Vea todas las propiedades que estoy mencionando. Regula la presión sanguínea, la melatonina, y el riesgo de problemas cardíacos, problemas al corazón. Por eso que, como esto no se puede vender, la melatonina es algo que se produce en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, en nuestra mente, entonces no se le da importancia, no se da a conocer. Yo creo que muchas personas nunca habían escuchado esto, pero es verdad. ¿Qué otro beneficio trae? Bueno, ayuda a contrarrestar los efectos degenerativos que se relacionan con la disminución de antioxidantes. Entre ellos tenemos enfermedades como, escuchen bien, el Alzheimer, combate el Alzheimer, combate el Parkinson, la osteoporosis, la artrosis y un sinnúmero de otras enfermedades. Realmente, vamos a decir que es una maravilla. Después de haber visto todos estos beneficios, para nuestro cuerpo mencionaremos la siguiente forma de obtener más melatonina. ¿Cómo se obtiene la melatonina? ¿Cómo se produce en el cuerpo? Para lograr esto, debemos incrementar la exposición a la luz natural, al tomar el sol y minimizar las exposiciones a la luz artificial. O sea, cuando durante el día las personas, nosotros miramos la luz, miramos incluso el sol en forma directa, entran los rayos del sol por nuestros ojos, van hasta la glándula pineal, provocan serotonina en nuestro cuerpo, y ya a las 10 de la noche, 10 y media de la noche, empieza un proceso en nuestro organismo generando melatonina que va a traer todos los beneficios que he mencionado: baja el colesterol, regula la presión sanguínea, combate el cáncer, ayuda a los problemas del corazón, etcétera, etcétera, lo que recién les mencioné. Por eso que cuando uno duerme, debe dormir en un lugar oscuro, porque ya la luz ya hizo su función durante el día.
y por eso que las personas que trabajan, o sea, están muchas horas al sol en una oficina, se vuelven pálidas y también su salud decae porque no están expuestas al sol, porque Dios dejó esta lumbrera mayor para hacer también un beneficio en nuestro organismo generando melatonina. También ayuda una alimentación rica en triptófano. Escucha bien, usted añade triptófano a su alimentación, va a generar más melatonina. También la vitamina B6 y el calcio ayudan en la generación de este neurotransmisor. Algunos estudios recomiendan el alga espirulina. Yo no recomiendo eso, pero también provoca melatonina la alga espirulina, que algunos vegetarianos la usan para el tema de la vitamina B12 como reemplazo. También cereales como el maíz tienen melatonina, la avena, si quiere ir anotando sería estupendo, el trigo y el arroz. También pueden generar triptófano las semillas como la sandía, la semilla de sandía, y la de la calabaza o zapallo, aquí le dicen en Chile. Los frutos secos como las nueces generan triptófano. Las frutas en general y las manzanas, las granadas, las cerezas, las bananas o los plátanos en particular. Y dentro de la verdura y hortalizas como la cebolla y el tomate, además de la raíz de jengibre, generan triptófano. Esto ayuda, la glándula pineal necesita el triptófano que le estoy mencionando para la producción de melatonina. Aquí podríamos nosotros ver que dentro de todos estos elementos mencionados, el mayor que tiene triptófano es el tofu o el queso de soja. Y después le sigue en cantidades la semilla de calabazas. Eso ayuda también. El sésamo, la almendra. Así que el mayor que tiene triptófano es la soja. Así que nosotros con estos elementos podemos ayudar a la obtención de triptófano, el cual se convierte en serotonina en la glándula pineal, y esta reacción depende de la presencia de luz solar. La serotonina, entonces, a su vez, se convierte en melatonina, y para este proceso se necesita oscuridad, calcio y vitamina 6. Por eso que no es bueno dormir con la luz prendida durante la noche, porque eso impide la función de melatonina. Tenemos nosotros que desde las 9 a las 10 de la noche empieza este funcionamiento de nuestro cuerpo, y tipo 6 de la mañana o 7 de la mañana ya este proceso decae, por lo cual la hora del sueño son muy importantes. Por eso que Elena G. de White, vean cómo Dios es tan maravilloso, en el libro Manuscrito Liberado, en el tomo 7, en la página 224 dice lo siguiente: el sueño es mucho mejor antes de la medianoche, o sea, tipo 10 por ahí. 12 horas antes de buen sueño antes de la medianoche equivale a más de 4 horas después de la medianoche. O sea, ella está diciendo que debíamos nosotros acostarnos a las 10 de la noche, porque dice que es mejor dormirse antes de la medianoche. Y ahora la ciencia ha demostrado de que se genera empieza el proceso de generación de melatonina en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo. Así que es muy interesante lo que estamos mencionando en esta oportunidad. Ya la hora se nos está yendo, pero quiero avanzar con otra cita donde habla de los ancianos y la luz del sol. Por eso que los ancianos necesitan la luz del sol para generar serotonina en el día y melatonina en la noche, porque cuando avanza la edad, estas defensas que Dios dejó van disminuyendo la melatonina. Y ella dice, en Ministerio de Curación, en la página 275, dice lo siguiente: el vigor disminuye cuando los años avanzan, dice ella, dejando menos vitalidad con que resistir las influencias perjudiciales. Por eso es muy necesario, más para los ancianos, que tengan suficiente luz del sol y del aire puro. O sea, luz del sol, lo que los científicos han descubierto, que entra la luz del sol por nuestros ojos, llega a la glándula pineal, durante el día genera serotonina y durante la noche produce melatonina que trae
todos esos beneficios que les mencioné recién. Dios es muy sabio, y también nosotros podemos ver lo que la ciencia también ahora lo está descubriendo, pero ya Dios se lo había revelado a la hermana Huay aquí en Ministerio de Curación en la página 275. Bueno, no voy a seguir más porque me faltaron todavía varias cosas ya por la hora, pero esto nos ayuda para levantar nuestras defensas, para fortalecer nuestro organismo, para que nuestro pensamiento sea mejor, para combatir el cáncer, para que seamos optimistas, para que tengamos una fe más potente, más firme, una mente más clara, no una mente abatida, para no tener una depresión, para no tener ansias, para no engordar, para no tener una serie de dificultades físicas, porque nuestra mente la hemos descuidado. Y también en el plano espiritual, como lo habíamos mencionado, cómo nos va a tocar vivir momentos difíciles en el mundo, en la historia de este planeta, cómo vamos a ser acusados de ser los que provocan los huracanes, los que provocan los debates económicos, cómo el mundo se va a levantar en contra nuestra y vamos a estar como Elías. Porque ya lo vimos que el conflicto del siglo, en la página 665, nos habla de que incluso los varones de hoy llegará un momento en que van a decaer, pero ellos van a poner su fe diciendo que ellos hicieron simplemente la voluntad de Dios y le dejaron las consecuencias a Dios. Pero vamos a tener desilusiones, vamos a tener desalientos, vamos a tener tristezas como varones de Dios, como siervos, como mensajeros de su palabra también. Y por eso quiero terminar leyéndoles acá, para todos aquellos que están desanimados, para todos aquellos que decaen al ver tanto letargo espiritual, que se esfuerzan. Voy a leerles a aquellos que luchan por llevar la obra adelante. En el deseo de toda la gente, la página 68-69 dice así: a todos nos toca a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento, días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Días, dice ella, en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a la vida, como vimos el caso de Elías. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para asentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas, y nuestro ser compenetraría de nueva fe y de una nueva vida, mi hermano. Si cuando los momentos difíciles, ya sea económicos, del trabajo, del rechazo de las personas, el rechazo de nuestros propios hermanos, el letargo espiritual, entramos en desilusión y desaliento, veríamos que Dios envía a sus ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos, pero nosotros debemos combatir también con ciertos alimentos que nos ayuden a fortalecer nuestra mente, para estar sanos físicamente y para estar sanos espiritualmente. Ella dice lo siguiente, acá ahora vamos a ir en lo que es Profetas y Reyes, la página 130, hablando de Elías y de este pueblo final que va a ser zarandeado, de este pueblo final de que su fe va a ser probada, va a ser probada cómo está su mente, si acaso está arraigada en Dios, sus pensamientos, va a estar en la palabra de Dios en el mundo. Ahí en Profetas y Reyes, en la página 130, dice lo siguiente: a nosotros, como a Pedro, se dirigen estas palabras: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo, dice el Señor, he rogado por ti que tu fe no falte. Nunca, mi hermano, escucha bien, nunca abandonará Cristo a aquellos por quienes murió. Nosotros podemos dejarle y ser abrumados por la tentación.
Pero nunca puede Cristo desviarse de un alma por la cual dio su propia vida como rescate. Si nuestra visión espiritual pudiese despertarse, veríamos almas agobiadas por la opresión y cargadas de pesar, como un carro de gavillas a punto de morir, desalentadas. Veríamos ángeles, mis hermanos, veríamos ángeles, dice ella, volar prestamente en ayuda de estos seres tentados para rechazar las huestes del mal que los rodean y colocar sus pies sobre el fundamento seguro. Las batallas que se riñen entre los dos ejércitos son tan reales como las que entablan los ejércitos de este mundo, y son destinos eternos los que dependen del resultado del conflicto espiritual. En la visión del profeta Ezequiel aparecía como una mano debajo de la sala de los querubines. Esto tenía por fin enseñar a los siervos de Dios que es el poder divino en lo que da el éxito. Aquellos a quienes Dios emplea como sus mensajeros no deben considerar que la obra de Él depende de ellos. Los seres finitos no son los que han de llevar esta carga de responsabilidad. El que no duerme, mi hermano, el que no duerme, el que está obrando de continuo para realizar sus designios, llevará adelante su obra. Él estorbará los propósitos de los hombres impíos, confundirá los consejos de aquellos que maquinan el mal contra su pueblo. El que es el Rey, el Señor de los ejércitos, está sentado sobre los querubines, y en medio de la lucha y el tumulto de las naciones, sigue guardando a sus hijos. Cuando la fortaleza de los reyes sean derribadas, cuando la saeta de la ira atraviese los corazones de sus enemigos, su pueblo estará seguro en sus manos. Así que ahí termina la cita. Así que cobremos ánimo, no entremos en depresión o en decadencia espiritual, sino que aferrémonos de Dios. Al ver tanta apostasía, al ver tanto problema, al ver tanta frialdad espiritual, aferrémonos de Jesús, porque mi hermano, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Gloria al Señor por eso. Así que fortalezcamos nuestra fe, y por eso comenzamos este mensaje tan tremendo, tan significativo para nuestra vida. ¿Y cuál es nuestra misión? Como decía Mateo 11:10, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Gloria a Dios, porque hay un pueblo perfecto, preparado en toda buena obra, en su cuerpo, en su mente, en su confianza en Dios, en su fe, que va a preparar el camino para la segunda venida, un mensajero firme como Juan o como Elías que hemos acabado de ver. Yo doy gracias a Dios por este momento que hemos compartido con mis hermanos del Fuerte Clamor Final, y me despido deseándoles que Dios les bendiga ricamente. Muchas gracias, pastor, por este tremendo tema, por este mensaje. Le agradecemos mucho a Dios, primeramente, ¿no?, por la oportunidad que nos da a través de usted, escuchando este tema sumamente importante. Que Dios nos ayude a no dudar, a tener esa actitud de duda. Y sobre todo esa cita que leyó de la sierva de Dios es muy impactante. Yo creo que no solo ha sido para mí, sino que para todos aquellos hermanos que están con un corazón realmente contrito, humillado delante del Señor. Y el Señor, no dudo yo que en esta noche no nos haya hablado. Gracias, pastor, de todo corazón por estar con nosotros en la cadena Fuerte Clamor Final. Y sobre todo, yo tenía una inquietud, o podría hacer una pregunta, ¿no? Yo regularmente hablo personalmente de mí, ¿no? Yo antes mantenía una actitud, bueno, eso no significa que no tengo la actitud positiva, sino que mantengo la actitud positiva y optimista ante todas las cosas que suceden, ¿no? Yo siempre recalco, digo cada mañana que todo lo que hago, siempre me programo mentalmente con esa actitud positiva, ¿no? Y la pregunta que yo tenía siempre, ¿esa no es exaltación propia, pastor? ¿Qué opina? No, porque una actitud cuando
Dios la inspira, eso le agrada al Señor. Así debemos ser todos nosotros, que tener fe, tener esperanza de que nos va a ir bien, de que se va a hacer la voluntad del Padre, de que el Señor va a triunfar. Eso es muy bueno. Amén, amén. Muchas gracias. Tenía esa inquietud. De hecho, ya yo no lo había practicado. Regularmente practicaba eso con mis hijos constantemente. Siempre teníamos palabritas muy positivas que los hablábamos continuamente con ellos, ¿no? Pero por un momento me he detenido porque dije, a lo mejor puede ser exaltación propia, y digo, no seguía ejerciendo eso. Pero gracias por comentarme esto. Y de todo corazón, muchas gracias por esta noche. Yo creo que habemos más de cuantos aquí que el Señor haya tocado nuestro corazón en esta noche. No sé, Estelita, no sé si tienes tú alguna pregunta para el pastor Marco Pozo en esta noche. Sí, yo tengo una pregunta, pero antes de mi pregunta le quiero dar gracias al pastor por tan hermoso mensaje. Es increíble, ¿verdad?, cómo la alimentación tiene mucho que ver con nuestra salvación. Fue por la alimentación que entró el pecado, y fue por la alimentación que la gente en el diluvio pereció, y es por la alimentación en nuestros tiempos que estamos pereciendo con enfermedades, ¿verdad? Y que me encantó cómo expuso el pastor el tema, ¿verdad? Primero introduciendo la historia de Elías. Pero mi pregunta para el pastor era, él mencionó algo acerca de que la falta de sueño afecta o tiene que ver con el ciclo menstrual, algo así mencionó él. Sí, correcto, es afectado. ¿Me podría decir en qué aspecto? O sea, ¿es más constante? Sí, en la pérdida los ciclos no son correctos, a veces se atrasa, a veces se adelanta, porque como los neurotransmisores son afectados, afecta la glándula pineal y se afectan todas las demás glándulas, entre ellas el ciclo menstrual. Por eso yo mencioné de que la glándula pineal afecta nuestro reloj biológico, y la falta de sueño lo afecta también. ¿Y eso puede producir otras enfermedades? Claro. El desorden, ¿como cuáles, por ejemplo? Claro, ¿cómo? ¿O en qué áreas nos afectaría? Bueno, en las ganas de comer. Se produce un problema de los horarios de las comidas. Ya la gente come cada 2 horas, cada 3 horas, no sabe por qué, ya el ciclo de 5 horas que debíamos nosotros tener ya se pierde, se rompe. Ese es un ejemplo. Pero hay muchos otros ciclos que en el cuerpo se empiezan a ver un caos porque existe esta anomalía. Porque no andando bien la glándula pineal, entonces se desordenan distintas cosas. Y por eso que yo mencioné el triptófano, porque si hay gente que duerme poco, bueno, lo puede compensar comiendo triptófano. Ajá. Ok, gracias. Esa era mi pregunta. No sé, Miguelito, si abrimos las líneas o como tú quieras, o no sé, oramos. Sí, Estelita, yo creo que el tema fue muy, muy claro en esta noche. Solo una pregunta, pastor. Comentó de algo que llamó melatonina, ¿verdad? Sí. Es un buen protector para los radicales libres. Pero claro, lo que no me quedó muy claro a la melatonina es inducido por el sueño, ¿verdad? Eso es lo que ¿me puedo explicar? Sí, o sea, la serotonina se produce durante el día, cuando la luz del sol, no la luz de la ampolleta, de los focos, sino la luz solar, entra por nuestros ojos, y en nuestro cuerpo se genera este neurotransmisor que son la serotonina. Ya cuando es afectada la glándula pineal, que es la madre de la glándula, como recién dije, de nuestro cuerpo, y entonces ya desde las 10 de la noche, los médicos, 9:30 de la noche, empieza un proceso de generación de melatonina en nuestro cuerpo. Y entonces una persona que duerme poco o que rompe esos ciclos va a tener distintas alteraciones, como el estado premenstrual que recién le comenté a la hermana, y distintas cosas, muchas más, porque ahí está el centro
sobre todo. Wow, muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Yo creo que, bueno, para mí quedó muy entendido el tema, fue muy claro. Le agradecemos mucho, pastor, por estar con nosotros en esta noche y que Dios lo siga utilizando donde quiera que vaya, y de todo corazón fue un tema fue de gran bendición, yo creo, para cada uno de nosotros. Miguelito, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, adelante, Felipe. Pastor, solamente le quería preguntar algo rapidito. ¿Nos podría dar unos consejos acerca de cómo se podría, cómo podría ayudarnos para la pregunta que le hice primeramente? No sé si me explico. De trastornos premenstruales, eso le interesa. Sí, ¿cómo que? ¿Cómo? ¿Cómo podríamos mejorar para revertir ese problema? Bueno, eso primeramente acostándose temprano, hay hierbas también. Hay hierbas que ayudan con el ciclo menstrual. Hay una que se llama la alcaparra, pero yo no sé cómo lo dirán allá en Estados Unidos. Usted va a un arbolario, a un lugar donde venden cosas naturales, y le dice, quiero hierbas para la menstruación. Y hay hierbas que ayudan. También la alimentación ácida también provoca problemas del ciclo menstrual. Las hormonas que la gente ingiere, los anticonceptivos que muchas mujeres usan, muchas hermanas usan, también ayudan a producir trastornos menstruales. Okay. Miguelito. Sí, bueno, yo creo que con esto terminamos, pastor. Muchas gracias por estar con nosotros. Y que Dios lo bendiga. Si nos lleva en oración y terminamos en esta noche, por favor. Ok. Nuestro bendito Dios, te agradecemos por darnos tu palabra en esta noche, por guiarnos, por fortalecernos. Gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, gracias por tus cuidados y tus ángeles que envías a nuestro alrededor para ayudarnos. Te ruego por cada persona que escuchó en esta noche, para que tú le des ánimo, nos des fuerza, para fortalecernos los unos a los otros y esperarte como tu pueblo. Gracias, Señor, por los hermanos del clamor final, del fuerte clamor final, bendícelos y que ellos sigan con esta hermosa labor que están realizando. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén.